APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Kushikushkapacha kallarina hupanchi ñukanchi bajo un mismo sol rikurikunawa kikinkunapa wasiyukuma chayamunajunchi. Shinapash ñukanchika chunga chusku pacha yachishka rikuchikunawami chayamunajunchi. Kay pachakunapika ashtawa suma kushi yachikunata kikinkunapa wasikunama apamunajunchi. Shinapash kaypimi ña charipanchi Mashi Diana. Imanalla Mashi Diana alishamushka. Yupaychani Mashi Diego ñukapash kushisha kaypi diajupani kikinkunawan ñakutin impacta yalijungapa. Ñukanchipash Mashi rikukunapash suma kushikushkakunami kanga yuyani. Shinapash maymantata tigramushpa kapanki kay ñukanchi apag ukuma. Ari karu llaqtakunapi marikarkani. Alipacha shinapash kayman ñakuti tigramushkamanta alishamushka kapay ñakuti tigrashpapash nipanchi. Yupaychani Mashi Diego y Anitaka. Anitapash na ñukanchiwa kay pachakunapi yalijunchu, shinapash shamu punllakunapi kinsandimi yalishpa ñukanchi rikun mashikunawan bashkashu kushi. Ari shinaka imata tiagrinkunan. Kay punllapika chariripanchi ima shina ñukanchi runa kawsaykunapika wasi fichaykunata ruranamanta riksishpa kagrinchi. Ari shinallata shuk suma warmitapash riksiripanchi paymi kapan Leonorta puy. Shinaka kaypimi kallarina hupanchi kay bajo un mismo sol rikurikunawan alishamushka kapaychi kaypi kallarishpa katipanchi. Katipashunchi. Siecopaimpa Iwaña Castopa Eji, provincia de Sucumbíos, parroquia San Roque. Yesku Valle Casto Intirespa, Siwajan Yo Omuse, Cancotuscawu, Huitne, Airo Uskota Ñeñañe, Airo Aye, Jeñe, Toyaye. Ille Siecopaimpa Ille, gente multicolor. De oye pa Icoway, Tañe, Paina Ascowaipi, Huineña Cuañati Ama Cowai Ascowai. Mashi Diana kikinga wasi fichaykunama kimirishpa kapashkankichu. Ari ponda pachakunapi rishkani yaripan, maypita tiaparka. Kay wasi fichaytami kay Otavalo Kitiukupi suma hambi wasita viñachishkamanta rurashpa kanajurka. Suma pachami kapashka shinaka tukuyallata rikupashunchi. Riksipashunchi Himalaya kaykunata rurashkamanta. El Huasifichay en la cultura quichua es una ceremonia de reciprocidad con la familia, la comunidad y los espíritus de la casa nueva, para que estos cuiden y protejan a los dueños de casa y sus visitantes. Algún mal puede ocurrir a las personas por invadir y ocupar los espacios sin permiso. Para vivenciar esta concepción y práctica cultural milenaria, acudimos donde Mama Josefina Lema de Mojandita de Avelino Dávila en Otavalo, quien está realizando el Huasifichay de su casa nueva, lugar que pronto cumplirá la función de una clínica quichua. Durante todo el día llegaron familiares, vecinos, líderes locales, nacionales e invitados internacionales, trayendo obsequios y sus buenos deseos a la dueña de casa. Runa kunapa hambi wasita kallarich sakingapa mi kapanchi. Runa kuna hambi kallaringapa nishpa jaka clínica runata mi charegripanchi nacho. Chaymanta kushikushpa kapanchi. Kay clínica pika diagnóstico de cuidar orangapa, parte kunata atendingapa,
China imapas nanay kasna kunanga mosu nanay kunatian chay ukunata kay kunapi diagnosticana jungapa nana chika gente ukunata kuanchi pashukum na ukunapi nausashka kana hospaka kay gumapa muspa kay kunapi samachispa kay compañera notas de mañaspa ima yura kakpipas diagnosticana kakpipas ima gutaps paygutaps yana poenishpa mañingapa makipuraringapan kapanchi kay ima shuti clínica ta kapan Hambiri pacha. Chayka ñukanchikpa hambiri pachapika clínica nishpa nina hupan ashtawan tawkakuna shinanipan runakunapa hambiña wasi nishka kapan shuk mamakunami shukta rurapannachu ashtawanka ñukanchik pachamamapak nanaykunatami ashtawan llankapanchik nishpallaka wayrashkakunamanta alma kayachinakunamanta hawalla nanaykunata charitaka tukuytami hambipanchik ima chaykarimsh uma nanayta kawpi riñu nanayta kawpi wakinpika tullu nanayta kawpi wakin nanaykunaka shinchi pacha hatun nanaykuna shamupan ña imapashi operanakuna kawpi chayka ña coordinarinchik hospitalwan o clínicakunawan shinallata hambikata ministrinchik chaykunataka charinchik farmaciakunata charinchik Ministerio de Salud paykunawanmi coordinarishpa watarinajunchik. Mama Josefina abre su casa y comparte con mucho cariño todo lo que ha preparado para sus invitados, música quichua en vivo y abundante comida tradicional festiva y bebida. Lo que nunca falta en estas celebraciones especiales es el cuy, acompañado de api o una sopa especial de maíz y la refrescante chicha elaborada a base de la jora del maíz. Maysumak mi kapan kay wasipi chaykuna shinallata mana kan shuk raymilla kan aylluyarishun aylluyaripashun aylluyarishpa kawsapashun makipurashpa kawsapashun shuk yanapashpa kaymanta chaymanta shuk llaktamanta karu llaktamanta kay llaktamanta llata makipurashpa ñukanchikpa runa kawsay ashtawan hatunyachu. Kallarishpa katigrinchik rikuyta kaña rikushpa katinajunchik solo wasipillami chay wasikupi nara rikunchik ñukanchika unay watakunatami kaypi rikushpa llankapanchik. De esta manera, a través del wasifichay de esta importante clínica quichua, pudimos vivir el conocimiento y las relaciones de reciprocidad con los seres o energías dueñas del espacio y la infraestructura, a fin de que las mismas, en lugar de obrar de manera negativa con los dueños y los pacientes y las pacientas que hagan uso del mismo, cuenten con el apoyo de estas divinidades. Por ello, este ritual del wasifichay no solo pone en práctica la reciprocidad entre las personas, sino que más allá se practica la reciprocidad con estas divinidades expresadas a través de las ofrendas, la música, bailes y ceremonias muy propias de nuestras comunidades quichuas. Antisuyuma yalishpa kapanchi kaypika riksiripanchi shuk sumak warmita. Ari paymi kapan Leonor Tapuy, paymi kapan shuk sumak warmi, pusha warmi shinallata yachachi warmi. Ashtawangari payka hambi warmipashmi kan, ñukanchik yurakunawa tukuy unkuykunata hambishpa kawsashka kan payka. Ali pachami kapashka mashi shinaka riksipashunchik kay sumak warmita. Riksipaychi mashikuna. Leonor Serafina Tapuy Calapucha, de nacionalidad quichua, nació en la provincia de Napo, parroquia Pano, en 1957. En 1983 llega a Lago Agrio, a la parroquia Santa Cecilia, en busca de tierras. Hoy vive en la comunidad Cochapamba, Asociación Quichua Pazurco. Ella es una lideresa de esta comunidad. Es madre de familia, docente del Centro Educativo Comunitario Zamora y también agente de medicina tradicional, conocedora de la medicina natural y sus beneficios.
La señora Leonor es generosa y le gusta transmitir sus conocimientos y saberes ancestrales. Ella sabe que las tradiciones son muy importantes, pero se da cuenta que la gente se está olvidando. Siendo una experimentada agente de medicina tradicional, la señora Leonor explica a quien quiera oír sobre los peligros que implica consumir las medicinas farmacéuticas, riesgo a lo que nos exponemos por falta de conocimiento sobre los beneficios de las plantas medicinales de la selva, de donde también las farmacéuticas extraen las materias primas. Mi mami me ha enseñado a mí muchas cosas acerca de las plantas medicinales, de las cortezas, y entonces yo también voy siguiendo el mismo paso que realizó mi mami. Muy poco visito a los subcentros, a los hospitales, porque yo valoro lo que me enseñó mi madre. Estas plantas son muy importantes, son curativas. A lo menos yo igual me enfermo, utilizo las plantas, las cortezas, para mis hijos, me ha servido muchísimo a mí. Y yo también como docente igual imparto los conocimientos que mi madre me ha dado a mis estudiantes, y eso es bueno. Dialogamos con los estudiantes, como son estudiantes del campo, igual saben, hasta más que uno, igual aprendemos de unos a otros. Hace 40 años atrás, la selva era nuestro hospital. Todas las enfermedades se curaban con los tratamientos de las medicinas naturales. Hoy, por la contaminación, estamos perdiendo invalorables plantas curativas. Las especies desaparecen frente a la tala de bosques. Sin respeto, se está eliminando fuentes de curación y vida. Estamos sacrificando todo, fascinados por el desarrollo, y no vemos otras alternativas a futuro. Shuglaya hambikunami ñukanchik kawsay ukukunama kimirimushpa kashkakan, chaymi ñukanchik hambi yurakunataka ashaguta pakashpa laya shamushkakan. Shinapash kaykuna ama chingarishpa katichuka ñukanchik wiñay wambrakunama kuytsakunama riksichishpa shinchiyachishpa katinakanchik. Ari kaytaka apanapse ukumana mashikunami apamushkakapan. Samana bachakunama yalishpa kagripanchik, ama kuyuripankichichu tigramushpaka imatata charigripanchik. Shinaka mushunina takotaka chikitipi rurashkata rikugripanchik. Hasta wambash awa mashikunapa kawsaykunamanta riksishpapash katigripanchik mashikuna. Ama kuyuripaychichu. Kutin kaita yata. Chaya mi tiam. ¡Sinvergüenza! ¡No has hecho lo que te he ordenado! ¿Le oíste? ¡Para la próxima te va peor! Juanmi, imos pata punta bicho yuka wasimari. Yuyapay, makanahuikunaka mana ñukanchikpi samunchu.
yachajuitami yachajuri. Watan ishkay chunga shuk pawkarkillapi mushuk ninata rurannachu Diego. Shinamikan kay wataka ñukanchi bajo un mismo sol rikuri ukumanda mashikunaga kotaka chiquitipi Morales chupa ayllu llaktaman kimirishpa kapashkanchi kaypika warmi tiyakuna tandarishpa kay mushuk ninamanda yuyarishpa shinchiyachishpa katina yuyaykunawa sumak ruraykunata paktachishka kan. Shinaka Morales chupa ayllu llaktaman yalipashunchi ya. Ripashunchi mashikuna. Morales Chupa, comunidad quichua que pertenece al cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, es una comunidad muy consciente de sus valores culturales. Los y las lideresas de esta comunidad, junto a autoridades públicas y a sus compañeros comuneros, celebran el Año Nuevo Andino. Tanto nakushka kapanchimi kay mushu wata manda nachu mushu wata imashpata mushu wata nipanchi mushu grano ukuna hukun nachu kaypiña mushu grano ukuna mushu muru ukunata charipanchi pero chay mushu muru ukunta mikunapaka kushikuya kallarina kanchi nachu chayra pukushka ukuna kapan chay ukunaka wata hundata paktana kan. Ashtawan pacha ñukanchipapi ka nina nishpaka kanmi nina pacha kay nina pash ishinallata nina shimigupash kan nachu chaymantami punta taytakunaka ninkarka paktara aliguta rimangi kingushpagu rimangi ninkarka nachu chayka chaygupash kan. La celebración inicia con la bienvenida a los presentes en la quebrada Pichambichihuaycu, una vertiente femenina y espacio sagrado en donde las mujeres de la comunidad acuden a ella para purificarse, para renovar energías y para entablar una relación de reciprocidad con sus divinidades en este espacio y tiempo sagrado del equinoccio. Kunan punjami ninata sindina karka mushuk ninata wachachina kaparka porque shuk semana antes tukuya ninata tukuchishpa kay kochaskilla llaktakunapimi hatun ninata prendishpa chaymanta ninata cada llaktakunama ripashtina karka y chaypaka kaymanta tukuya llaktawkunallata rishpa shinchiyachingapa rishpaka shinallata tukuy karanawkunawan rishka chaypimi kay 13 granos nacerenkunambika hanesca nishpa riman puntakunaka chay karashkawkunatami tandachishpa yanushpa karachikashka chay kankanchipaka kunanqa shuk mushu wata kallaripimi kunankuna kapanchimashi. Más bien yuka kay hawa comité kuchikochapa presidente karkani 9 comunidades chayka casi 15 bogata también yuka ka apamungapas rirkani ña mushuk ninaguta kay imashtimi kay kuchaskimanta entonces chaymanta apamushpa ña kay llaktakunama asha ninakunata rikuchishkanchimi ña llaktakunama entonces chayka asha más shinchiyachishpa katinami kunankunapi ashago faltashpa katinajpanchira todavía. El maestro de ceremonia realiza el ritual del Año Nuevo y Mushugnina, quien, a través de esta manifestación cultural, cumple con la función de mediar esa reciprocidad por todo lo recibido de la Alpamama o Madre Naturaleza en estos tiempos de los primeros frutos. Siempre miñukanchi runa kawsayka kashkanchi yaku mamata mañashpa, wayra mamata mañashpa, indi taytata mañashpa, luna mamata mañashpa, lucirukunata mañashpa, alpa mamata mañashpa mi kawsamunkaryan, shinallata hatun yurakunata mañashpa mi kawsamunajukaryan yachachishpa mi katin yachachishpa ñukanchi abuelo, tatara abuela mamakuna yachachishkata ñukanchi ama chingachishpa kaykunapi pashi wawakunama rikuchishpa katishunchi nishpa shamunajupashkanchi. El baño ritual de purificación para esta comunidad es una de las actividades principales de la ceremonia. Previo al baño, se acostumbra a entregar ofrendas. Mediante este acto respetuoso, se solicita a la Yakumama, Madre Agua, su permiso para realizar la ceremonia. Así se paga también al maestro de ceremonia. Chaytaqa ñukanchika paganchimi alpamanta shamurkanchi y alpamanta llushika kan kultipas, sirrukunapas chaymanta kaywami ocuparinchi, kaywami kawsanchi randishpa nishpami alpamamitama paganchi tanto kulkikutapas, tanto chay frutas mikunakutapas, tanto ñukanchi yanushpa mikunakutapas, tanto chay kushniukunawanpas
tanto che pukuna che churo kunamba kushi achinchi kushi pita karana konchi alpamana kuna kai punjapi ka su purificación su limpieza su energía kai musunina kai musumuru nishka kuna kai punja kuna kan chai kunata mi kai morales chupa kai waiku pisina na honch kai ka limpiar namanda wakinga irkija kanchi wakin unaka yacha hunamanda wakin unaka ashtawa sinji namanda mi kasna waiku kunapi bai fakcha kunapi mai kaspa pues sho arma kunawa sho bendición kunawa sho tukuita sinas pesamna Debería subsistir ese tipo de eventos, porque creo que la ciencia, aunque exista, jamás se podrá reemplazar a esto, que es de la tierra, que es lo nuestro, que es lo que realmente debería existir siempre. El mensaje que me llevo de este evento es el valor que tiene la tierra, el valor que la gente de aquí, la gente indígena, le da a la tierra. Algo que deberíamos todo el mundo valorar, porque es de eso de lo que vivimos, ¿no? De la tierra. Realmente pienso que ese es un mensaje que me llevaré a mi casa, con mis hijos, con mi esposo, con mi familia, para que sepan que es muy importante conservar y darle vida a la tierra. Es necesario que todas las comunidades originarias año tras año revaloren y fortalezcan sus manifestaciones culturales muy profundas de su espiritualidad y cosmovisión quichua, a fin de fortalecer tanto su cultura como su identidad. Rixipanchi mashikuna yalishka punjakunapi imashina Ecuador mama llaqta ukupi hatun llakikuna viñarina hushkakan kaykunaka Esmeraldas marca ukupimi ashtawangari rurarinajun shinapash mashikuna rixipanchichu pikunata kay llakikunapika ashtawa urmanajukuna apag ukumanda shinallata bajo un mismo sol rikurikunawanmi yalishka killakunapika kay mataje kitiji ashtawangari mataje alto ayllu llaqta nishka uku alpakunamami kimirishpa kanajupashkanchi kaypika awa mashikunapa kawsaykunata riksishpa kanajungapa ashtawangari paykunami kay Esmeraldas marca ukupi kay hatun llakikunapika urmanajun paykunapa kawsaykunata ashtawa ali riksichinamanda kay rikuchikunata kikinkunama apamushpa kanajupanchi shinaka rikupaychi mashikuna. En la zona norte del Ecuador existen 14 pueblos y nacionalidades originarias. Una de ellas es la nacionalidad Agua. Su idioma es el aguapit. Agua, palabra que significa persona, y pit, que significa voz o palabra. Su población se estima en 13.000 personas a nivel de Ecuador y Colombia. En Colombia, la mayoría de su población se asienta en la parte suroccidente del departamento de Nariño. Mi nombre es Jairo Cantincus García, represento a la nacionalidad Agua del Ecuador. La nacionalidad Agua aquí en el Ecuador estamos en las 3 provincias, Esmeralda, Carchi e Imbabura, con una población aproximadamente llegando a los 5.000 habitantes, con un territorio colectivo con 116.000 hectáreas en las 3 provincias. La nacionalidad Agua es un pueblo originario que estamos asentados, tanto como en el Ecuador, también en Colombia. Tenemos en Colombia 3 organizaciones Agua, tanto como la Unidad Indígena del Pueblo Agua, que es la UNIPA, está en Nariño, también Camaguari, Cabildo Mayor Indígena Agua de Ricaurte, también está en Nariño, y ACIPAP, Asociación de Cabildos Mayor Indígena Agua, Putumayo. Aquí en Ecuador, los Agua están distribuidos en 22 centros con estatuto legal y su entidad coordinadora es la Federación de Centros Agua, miembro de la organización regional CONAICE y de la nacional CONAIE. En el marco de este proceso, del proceso de fortalecimiento organizativo, venimos trabajando con un proyecto político de unidad, de solidaridad y de hermandad. En el año 2007 realizamos una primera asamblea histórica del pueblo Agua aquí en el Ecuador, en mi comunidad Mataje Alto, en donde participamos los delegados, autoridades tradicionales de las
4 organizaciones AWA, donde reafirmamos nuestra posición política a nivel de la gran familia AWA, que en este momento pues nuestro nombre nos identificamos como Gran Familia AWA y no como proyecto binacional. Nuestros mayores nos dijeron que el territorio no es binacional, sino más bien es un territorio que le correspondía al pueblo AWA por historia, por tradición, y es por eso de que para nosotros se dijo de que no existía la frontera ni los límites que nos dividan al pueblo. La Gran Familia AWA binacional tiene 4 principios: unidad de las 4 organizaciones, territorialidad, autonomía y ejercicio de la cultura e identidad. En el 2009 se desarrolló la segunda asamblea binacional, que lo hicimos en Colombia, donde se reafirmó y se aprobó los mandatos del pueblo AWA con los 4 principios, que uno de los principios de lucha ha sido el tema de la unidad por las 4 organizaciones como pueblo indígena, que tenemos el mismo pensamiento, que trabajamos con la misma visión y el mismo enfoque que queremos lograr para fortalecer nuestra cultura. Y el segundo principio tenemos el tema de la territorialidad, tomando en cuenta que para un AWA sin el territorio no somos AWA, y el territorio para nosotros no es simplemente un espacio, sino también es una vida que nos permite sobrevivir de eso, ¿no? Y es nuestra madre. Tercer principio, tenemos el tema de la autonomía. Estamos trabajando una política de autonomía, de manejar nuestro territorio con nuestros propios principios, con nuestros propios pensamientos, y que los gobiernos, tanto como Ecuador y Colombia, garantice esa autonomía. Y el cuarto principio es el ejercicio de la cultura y la identidad. La Gran Familia AWA, poseedora de conocimientos y saberes patrimoniales, sobrevive altiva y firme en un ambiente natural envidiable. Por hoy nos hemos acercado a esta cultura conociendo su proceso organizativo, pero pronto regresaremos para conocer su cultura a fondo y conocer este país plurinacional y multilingüe, para fortalecer la interculturalidad entre nuestros pueblos. Uyapashkanchi mashikuna kay hatun pushak mashita, awa mashikunapaka kay kawsak alpakunami hatun mutsurishkakunapacha kan, mana kaykunamanta lluksi nishpa ninallachu kanchik. Ashtawankari kaypimi charipani shuk sumak pankataj, kaypika pronunciamiento público de la FECAE mi kannachu. Kaypi paykunami mañanajun imashinata Ecuador mama llaktapa pushakunaka chay kawsak alpakunamanta llukchishpaka imawanta yanapakrin, imashinata kamashpapash paykunata rikuriashpapash katigrin, shinapash paykunapa kawsak alpamanta llukshishpaka maymanta ringa, imalayata kawsanka, imatata mikunka, wawakunaka maypita yachajunka, shinapash maymanta hambirinkapapash chayay ushanka, ruku taytakunatapash pikunata rikuriashpa katinka. Ayllu kawsay ninchi. Alpa illaka imalayata ayllu kawsaymanta rimaringa. Shinami tukuchipanchi kay bajo mismo sol rikuchikunawan hipap punchakunapi ñakutin tuparipashunchi. Kayakama mashikuna. Kayakama. Uy, ay, ay, ya,